Bueno, continuamos. Seguimos con la polaridad relativa de dos devanados. Bueno, miren, acá tenemos, ¿ven? Ahora tenemos, sí, ahí tenemos una columna y ahora estamos considerando estos dos bobinados, ¿sí? Entonces definimos ahora la polaridad del primer bobinado, que es este que está acá arriba. Decimos la corriente está entrando por acá. Entonces, de acuerdo al sentido de arrollamiento, ¿verdad? Me va a generar, ¿sí? Vamos a tener que esa corriente me va a generar un flujo hacia abajo, ¿sí? Este flujo, ponemos, ven, los dedos, acá tengo, va por acá por delante, y el flujo que me va a generar va a ser hacia abajo. Entonces ahora, si yo tengo el flujo hacia abajo en el segundo bobinado, bueno, este flujo hacia abajo me va a generar ahora una corriente que va a estar circulando en el sentido indicado acá. Por lo tanto, la polaridad, si la corriente tiene este sentido que está indicado acá, debido a este flujo, quiere decir que la corriente está ingresando por acá. Y si la corriente está ingresando por acá, quiere decir que este es el terminal de polaridad de este otro bobinado. ¿Se dan cuenta? O sea que una vez que yo defino la polaridad de un bobinado, automáticamente queda definida o determinada la polaridad del otro bobinado. Bueno, lo mismo acá. Bueno, acá es al revés ahora. ¿Por qué? Porque fíjense que el bobinado de abajo ahora está arrollado en sentido contrario con respecto al del ejemplo anterior. Ahí cambió el sentido con respecto a este. ¿Ven? Entonces ahora ven, la corriente está entrando por acá, el flujo hacia abajo. Ahora este flujo hacia abajo me va a generar ahora una circulación de corriente en este sentido. Si la corriente está circulando en este sentido, es porque está entrando por acá y acá tengo el terminal de polaridad. ¿Ah? Bueno, muy bien. También podemos poner ahí las polaridades axiales, pero ya van a ver que todo esto es teórico. ¿Por qué motivo? Porque ya van a ver que esto de las polaridades axiales no lo vamos a utilizar en ningún lugar. Y van a ver ustedes que lo que vamos a utilizar es la polaridad de los bobinados, ¿sí? La polaridad propia y la polaridad relativa, eso sí, lo vamos a aplicar y lo vamos a aplicar en forma práctica, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces queda claro esto, ¿sí? Y ahora viene, acá empieza, Profe, digamos, la parte más importante de polaridad relativa, ¿sí? Porque ahora empezamos a utilizar todos estos conceptos que acabamos de ver recién. Entonces, ya sabemos que cuando tenemos dos bobinados, uno primario, por ejemplo, y uno secundario, cuando definimos la polaridad de uno, la polaridad del otro queda determinada inmediatamente, ¿cierto? Entonces ahora vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer un transformador monofásico de relación 1 a 1. ¿Está? Un transformador monofásico de relación 1 a 1 y ya vamos a ver por qué consideramos esto. Bueno, partimos acá, ¿no es cierto? Que tenemos estos dos bobinados, acá tengo, ¿ven? Un bobinado primario y tengo un bobinado secundario y vamos a suponer que las FEM que tenemos, E1 y E2, están representadas ahí. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la polaridad de tanto desde el bobinado primario como el bobinado secundario la tengo acá. O sea que yo acá tendría, ¿no es cierto? No está representado, pero yo podría decir que acá tengo un puntito, ahí, ahí pongo un punto y acá pongo otro punto que estoy diciendo. Bueno, ahí tengo la polaridad, ¿ven? Ahí tengo la polaridad. ¿Se entiende? ¿Por qué tengo la polaridad ahí? ¿Por qué tengo la polaridad del punto? Y porque estoy representando la FEM E1 y la FEM E2 con la flechita hacia el punto. Y dijimos nosotros recién, que es lo que yo les dije, tengan cuidado con esto, ¿sí? ¿Por qué motivo? Y bueno, porque acá
¿sí? La FEM E1, la FEM E2, la FEM E3, la FEM E4. La FEM siempre está apuntando hacia dónde, hacia el terminal de polaridad del bobinado. Por lo tanto, aplicando, ¿no es cierto?, ese concepto, vamos a tener que, si ya hemos representado las dos FEM como están representadas ahí, significa que estos son terminales de igual polaridad, U mayúscula y U minúscula. Por lo tanto, del otro lado también, X mayúscula y X minúscula también van a ser terminales de igual polaridad, ¿sí? Bueno, ¿se entiende esto? Entonces ahora vamos a lo siguiente. Ahora vamos a analizar qué es lo que pasaría con las corrientes. Entonces decimos, ¿sí? Si yo tengo ahora la FEM acá apuntando, la FEM E1 y la FEM E2, y yo ahora quiero representar la circulación de las corrientes. Bueno, de acuerdo a lo que vimos en el principio de funcionamiento, y yo ahora si represento acá la tensión y si represento la tensión la voy a representar de esta manera, ¿sí? La voy a representar acá, le voy a poner la tensión U sub 1, ahí tengo la tensión aplicada, y en este instante de tiempo en que estamos representando la corriente, acá voy a tener el mayor potencial en ese instante porque estamos hablando de una corriente alterna. Entonces acá tengo el mayor potencial y acá voy a tener el menor potencial en ese instante de tiempo en el que estamos considerando la circulación de corriente y estamos considerando la FEM E1. Dicho de otra manera, si yo represento acá la tensión, la podría haber representado U sub 1 también de esta manera, como la habíamos representado cuando estudiamos el principio de funcionamiento del transformador. O sea, fíjense, ven cómo ya empezamos a cerrar temas que ya venimos viendo, empezamos a aplicarlos. Es por eso que todo eso que ya hemos venido viendo lo tienen que tener en claro para poder interpretar todo esto, ¿sí? Bueno, ¿queda claro esto que está acá entonces? Pero bueno, esto no lo representamos porque no es a lo que nosotros queremos llegar. Lo que sí, la corriente I sub 1 está circulando en ese instante de tiempo, está circulando en este sentido. Y ahora me voy al secundario. Y cuando me voy al secundario, bueno, ahí tengo la FEM E2, que es de lo que partimos, la FEM E1 y la FEM E2, ¿verdad? Porque habíamos dicho que U mayúscula y U minúscula son terminales de igual polaridad. Por lo tanto, ahora, si yo tengo que representar la corriente I2 en ese mismo instante de tiempo, ¿y cómo la tengo que representar a la corriente? Y la tengo que representar en este sentido, como está ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Y recordemos ahora, principio de funcionamiento, diagrama vectorial, la corriente I1 y la corriente I2 prácticamente estaban desfasadas 180 grados entre sí, si no fuese por esa corriente de vacío y cero. Por lo tanto, si estoy representando en ese instante de tiempo la corriente I1 en este sentido, y debo representar la corriente I2 180 grados desfasada, o sea, circulando en sentido contrario en ese instante de tiempo. También recordemos que la fuente que me impulsaba la corriente I2 era la FEM E2. Entonces, si yo tengo la FEM E2 en este sentido, es porque el mayor potencial lo tengo en ese instante, en este lado, y el menor potencial lo tengo de este lado. Por lo tanto, esa corriente va a estar circulando desde el mayor potencial hacia el menor potencial a través de una carga que todavía no hemos representado. Bien, ¿lo siguen ahora? ¿Está claro esto? Entonces ahora vamos a lo que dice la propiedad fundamental.
acá tenemos la propiedad fundamental en donde nos dice esta propiedad fundamental, ¿sí? Nos dice que si nosotros consideramos, ¿sí? Acá están los tres dibujitos representados nuevamente, ¿sí? Estos tres dibujos que tenemos acá. Entonces, fíjense ahora qué es lo que hemos hecho acá. A ver, hemos unido acá, hemos unido U mayúscula con U minúscula. O sea que hemos unido dos terminales de igual polaridad. ¿Ven? Ahí están unidos. ¿Ven que están unidos? Por eso es que es un transformador relación de transformación 1 a 1. ¿Por qué motivo relación de transformación 1 a 1? Y porque la corriente I1 y la corriente I2, las dos van a tener el mismo valor. Por lo tanto, yo ahora si conecto acá los terminales de igual polaridad, la propiedad fundamental dice eso, que si nosotros unimos en un transformador cuya relación de transformación es de 1 a 1 y unimos los terminales de igual polaridad, la corriente va a circular a través de la fuente de alimentación hacia la carga como si el transformador no existiese. ¿Se dan cuenta? Porque la corriente I1 que yo tenía acá circulaba así en este sentido y la corriente I2 circulaba en sentido contrario. Esto porque acá todavía no lo he conectado. Pero si ahora yo lo conecto, la corriente I1 va a venir por acá, va a ir por el puente que hemos hecho y va a circular acá la I2. Por la carga, acá viene la I2 y luego por el puente va a circular como si el transformador no existiese. Esto es porque hemos unido los terminales de igual polaridad. Entonces, acá tenemos la propiedad fundamental que caracteriza la polaridad relativa, es la siguiente. Si en un transformador monofásico o en una fase completa, primario y secundario, de un transformador considerada aislada de las demás, si estamos hablando de una fase de un transformador trifásico, ¿sí? Dice, se imaginan unidos por un puente, cada dos terminales de la misma polaridad, la corriente de carga circulará en cada instante en coincidencia de fase por las líneas primarias y secundarias, es decir, suponiendo una relación de transformación 1 a 1, como si el transformador no existiese, tal cual se observa claramente en las figuras, estas dos que tenemos acá. En esta la 5', ¿sí? Y la 6. ¿Se entiende entonces? Queda claro por qué es un transformador cuya relación de transformación es 1 a 1. Y claro, porque la corriente que va a circular en el primario y la corriente que va a circular en el secundario tiene el mismo valor. Entonces eso es lo que dice la propiedad fundamental. Bueno, ¿quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Pero ahora vamos a, ¿no es cierto? Vamos ahora a relacionar, porque cuidado, a ver, esto que hemos hecho acá, nos hemos basado, cuidado, nos hemos basado en qué? En el principio físico, el principio de funcionamiento del transformador. ¿Por qué motivo nos hemos basado? Y porque hemos dicho, si la corriente I1 en este instante de tiempo está circulando en este sentido, la corriente I2 va a estar circulando en este sentido que hemos representado, o sea, 180 grados con respecto a I1. Estamos hablando del principio físico de funcionamiento del transformador. Bueno, pero nosotros hemos dicho, bueno, pero si nosotros hemos estado hablando de una convención, entonces, bueno, si hablamos de la convención, se tiene que cumplir, ¿está? Esto de la polaridad. Entonces, observemos lo siguiente. Mira, observemos lo siguiente. Entonces acá tenemos ahora un transformador monofásico. Hemos representado un transformador monofásico acorazado, en donde acá vemos el sentido de arrollamiento de los bobinados. ¿Ven?
sentido de arrollamiento de los bobinados, y hemos puesto la carga. Ahí tenemos la carga, ¿sí? Entonces ahora vamos a hallar la polaridad, la vamos a hallar en función del principio físico de funcionamiento del transformador. Entonces acá tenemos la tensión aplicada a U1. Cuidado, esta tensión es una tensión alterna. Nada más que hemos puesto positivo y negativo porque tenemos que representarla en un determinado instante de tiempo. ¿Está? Entonces, en el instante de tiempo en que yo tengo el mayor potencial acá, en este positivo, y bueno, la corriente va a estar circulando a través de este bobinado del mayor potencial hacia el menor potencial, siguiendo el arrollamiento, siguiendo el bobinado, hacia el menor potencial. Por eso ahí tengo el positivo y tengo el negativo. ¿Estamos? Me está representando la diferencia de potencial. Pero ya vamos a ver también que también me va a dar la polaridad, ¿eh? También me va a estar representando la polaridad, pero todavía no veamos eso. Bueno, entonces ahora diga, bueno, si la corriente está circulando en este sentido, en ese instante de tiempo, y estoy hablando del principio de funcionamiento físico del transformador, yo sé que la corriente en el secundario, en ese mismo instante de tiempo, tiene que estar circulando en el otro bobinado en sentido contrario. Entonces ahora acá represento, ven la corriente, la represento en sentido contrario. ¿Por qué? Porque estoy hablando del principio físico. La corriente I2 desfasada a 180 grados con respecto a la I1, quiere decir que en ese instante de tiempo, si esta circula en este sentido, en el bobinado secundario va a circular en sentido contrario. Bueno, si circula en sentido contrario, la corriente va a venir por acá, va a venir por acá, y va a estar circulando a través de la carga en ese sentido. Bueno, entonces ahora aplico la propiedad fundamental. ¿Y qué es lo que dice la propiedad fundamental? Y dice que si yo, supongamos que es un transformador cuya relación de transformación es 1 a 1. Profe, disculpe. Sí, Ahora estamos viéndolo por el lado del principio físico y antes era por la convención que hicimos. no, a ver, físico, principio físico acá. Y acá, principio físico también. ¿Ves la corriente I1 en un Sí, sentido? ¿Ves la corriente I2 en ese instante de tiempo en sentido contrario? sí, sí. Principio O sea, las dos físico. formas la vimos por el principio físico. Claro, claro, mire. Principio físico. ¿Por qué? Y porque quiero llegar ahora después acá. ¿Qué es lo que tengo acá? Y acá estamos aplicando la convención. Nos tiene que dar igual. Ah, bien. Nos Todavía tiene no que dar igual. llegamos. Todavía no llegamos a la convención. Por eso te Bien, lo... bien. ¿Sí? Disculpe. Para que no se confunda. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces quedó claro esto, ¿verdad? Quedó claro. Entonces ahora aplico la propiedad fundamental. Digo, bueno, pero y acá entonces, a ver, ¿cuáles son los terminales de igual polaridad de acuerdo a lo que estamos viendo acá? Bueno, entonces yo aplico la propiedad fundamental y para aplicar la propiedad fundamental digo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer que la corriente circule, ¿no es cierto?, del primario hacia la carga como si el transformador no estuviese. O sea que yo tendría que puentear ahí, ahí la corriente sigue circulando por la carga y acá tendría que puentear acá. De acuerdo a lo que dice la propiedad fundamental, ¿no? Entonces ahora la corriente, ven, está circulando por acá hacia la carga como si el transformador no existiese. ¿Qué quiere decir? Y que los terminales que hemos unido son terminales de igual polaridad. ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? Por eso acá le pongo, ahí digo, bueno, ahí tengo el positivo y acá le pongo positivo. Vuelvo a repetir, en un principio este positivo me estaba diciendo que acá la fuente de tensión US1, acá tengo, ¿no es cierto?, digamos, la mayor tensión y acá la menor tensión. Hay una diferencia de potencial que hace circular la corriente en ese instante de tiempo, en ese sentido. Bien. ¿Quedó claro esto? Bueno, ahora, ¿qué pasa si el arrollamiento, veamos, el arrollamiento acá está en sentido contrario, ¿ven?
Ven acá el arrollamiento en sentido contrario. Bueno, entonces ahora lo que yo tendría que hacer, pero la corriente, ¿ven? La corriente circula acá en ese instante de tiempo, en este sentido, y acá la tengo que seguir poniendo en sentido contrario, en ese mismo instante de tiempo. Pero ahora como el arrollamiento está arrollado en sentido contrario, bueno, ahora la corriente va a estar circulando como está indicada con la flechita. Quiere decir que ahora yo lo que tendría que hacer, ¿no es cierto?, para que la corriente circule, ¿no es cierto?, como si el transformador no existiese, tendría que unir este extremo con este extremo, acá. Entonces la corriente ahora viene por acá, así, circula por la carga, y ahora acá tendría que unir este con este. ¿Qué quiere decir? Y quiere decir que ahora este terminal y este otro terminal son los terminales de igual polaridad. ¿Se entendió? A ver, y acá lo que me están poniendo, ya se confundieron, ¿sí? Ailén, ¿sí? Acá no tenés que considerar los flujos. ¿Por qué motivo? Porque estamos considerando el principio de funcionamiento. Ahora vamos a considerar los flujos cuando consideremos la convención. Los flujos lo hemos puesto cuando hemos estado hablando de la convención. ¿Me explico? Por eso es que no está representado el flujo, en ningún lado está representado el flujo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vamos ahora, y ahora sí vamos a la convención. A ver, borremos acá. Un segundito. Bien, borramos ahí. Entonces ahora decimos, bueno, muy bien, pero esto que hemos estado viendo acá desde el punto de vista físico, ahora también se debe cumplir aplicando la convención. Bueno, ahora tenemos la convención. Entonces ahora veamos, ahora aplicamos la convención. Entonces ahora yo digo, bueno, acá, ven, voy a aplicar la convención. No tengo tensión aplicada, no tengo carga, acá no está la carga. ¿Se dan cuenta? Solamente voy a aplicar lo que vimos como convención en polaridad relativa de 2 de Banach. Entonces ahora digo, bueno, a ver, considero que la corriente está ingresando por acá, o sea que estoy definiendo ya la polaridad del primer bobinado. Entonces ahí le pongo el positivo. Entonces ahora la corriente está circulando por acá y circula en este sentido. Ahí está circulando y acá llega. Bueno, ¿dónde entra la corriente? Estoy considerando, acá le pongo el positivo, acá tengo el terminal de polaridad. Pero ahora estoy aplicando la convención. Por lo tanto, debo representar el flujo que me genera esta corriente circulando por este bobinado primario. ¿Qué flujo? ¿Cómo va a ser el flujo? Va a estar hacia arriba. Muy bien, entonces si tengo el flujo ahora hacia arriba, significa que en el otro bobinado la corriente, si aplico la regla de Maxwell de la mano derecha, la corriente va a estar circulando en este sentido. ¿Ven? La corriente está circulando en este sentido. Bueno, pero si la corriente está circulando en este sentido, bueno, es porque la corriente está ingresando por acá y está llegando a este otro terminal. Quiere decir que ahora los terminales en donde está ingresando la corriente, este que está acá y este que está acá, por convención, son terminales de igual polaridad. Por eso que ahí tengo el positivo y acá le he puesto también el positivo. Porque definida la polaridad del primer bobinado, queda inmediatamente, ¿no es cierto?, determinada ya la polaridad del segundo bobinado, aplicando lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en los apartados anteriores, acá. Esto mismo que hemos aplicado acá, ¿ven? Dijimos acá tengo el terminal, la corriente entra por acá, entonces acá tengo el terminal de igual polaridad. Esta corriente genera este flujo hacia abajo.
Ahora este flujo hacia abajo en el segundo bobinado me va a generar una corriente que circula en este sentido, por lo tanto la corriente va a estar ingresando por acá. Entonces estos dos terminales son terminales de igual polaridad. Eso que está ahí es exactamente lo que nosotros hemos aplicado acá. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuáles son los terminales de igual polaridad? Y este que está acá y este que está acá. ¿Y cuáles son los terminales de igual polaridad? Y cuando aplicamos el principio físico, los terminales de igual polaridad son los mismos. Son los mismos. Ahí están los terminales de igual polaridad. O sea que, ya sea que lo veamos por un lado o lo veamos por el otro lado, no cambia la polaridad de los bobinados. Bien, ¿quedó claro esto? ¿Se entendió? Sí, Bueno, profe. bárbaro. Entonces, acá se les hace lío. Se les hace lío. Entonces, tengan presente, cuando hablamos del principio físico, no representamos flujo. No representamos el flujo, representamos la carga y representamos las corrientes, o también otra cosa, representamos la FEM. Si yo hubiese representado acá la FEM, lo que tendría que haber hecho es lo siguiente, ¿sí? Es lo siguiente. Tendría que haber representado acá una FEM, ¿verdad? Una FEM acá. E1, ¿sí? En el extremo, acá en los extremos de este bobinado, una FEM E1, y acá tendría que haber representado una FEM E2. Así, ¿verdad? Una FEM E2. Siempre apuntando las dos FEM hacia el terminal de igual polaridad. ¿No es cierto? Esto que está acá, bueno, es esto mismo que tenemos acá, la FEM apuntando al terminal de polaridad. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Profe, a mí lo que no me termina de cerrar es en la figura que sale después del título de polaridad relativa de dos devanados que están sobre el mismo arrollamiento, pero que están arrolladas, o sea, están en el mismo devanado, pero arrolladas en sentido contrario. Acá. Claro, exactamente. No, la anterior. O sea, la siguiente a esta presentación es acá. Esa. Sí, Sí, en el B, que sí, nosotros tenemos que el arrollamiento del primero nos determina el segundo, la dirección. claro. Sí, O sea, pero el arrollamiento de abajo está en sentido contrario. sí. Entonces, eso no me termina de cerrar. Y bueno, pero fíjate, si está en sentido contrario, ¿dónde quedó la polaridad ahora? Acá abajo. ¿O Claro, no? pero la corriente no debería ir en No, otro sentido, o es por lo que está arrollado que va por atrás. no, para aplicar la regla a la mano derecha, acá, mira. Aplicar el Sí, pulgar en el sentido del flujo hacia abajo. Ahora sí. poner los 4 dedos en el sentido de arrollamiento. ¿No te da acaso que la corriente va a circular así como está representada acá? Ah, o sea que manda el flujo del primer arrollamiento. Claro, por eso, claro, de acuerdo a la convención, una vez que vos definís la polaridad, en el primer bobinado, la polaridad te va a decir la corriente cómo está circulando, está entrando la corriente por ahí, ¿está bien? Entonces estoy considerando que es el terminal, ahí tengo la polaridad, entonces la corriente me genera este flujo hacia abajo, aplicando la regla de Maxwell de la mano derecha. Flujo generado por el primer bobinado. Pero el segundo bobinado está, ¿no es cierto?, bajo la influencia de este flujo. Entonces ahora este flujo, ¿qué me genera? Y me genera la circulación de corriente en este sentido. Y la circulación de la corriente en este sentido significa que está ingresando por acá y está saliendo por acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo ahí? Tengo la polaridad del bobinado. ¿Está claro?
Bien, profe. Sí, ahora sí. Bien. Bueno, muy bien. Hasta acá entonces está todo entendido, ¿sí? Bueno, dejamos para la próxima clase, a ver, el método de ensayo. ¿Por qué? Porque todo esto que nosotros acabamos de hacer es todo la explicación teórica, es para que entendamos, ¿no es cierto? Digamos, estos conceptos de polaridad relativa y todo esto. Pero después todo esto se obtiene en forma práctica. Hay un método de ensayo y ese método de ensayo es para ver cómo determinamos la polaridad de los bobinados. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Esto que viene acá, o sea, es el próximo tema que vamos a ver el lunes que viene. Entonces acá tenemos vamos a ver cómo determinamos esos terminales de igual polaridad en forma práctica. Vamos a decir, bueno, pero está bien, todo esto está bárbaro, pero ¿cómo lo hacemos prácticamente? ¿Por qué motivo? Y porque yo esto que tengo acá, estoy representando los bobinados con su respectivo arrollamiento, ¿verdad? Pero yo no sé los bobinados cuando tengo un transformador, está construido, y quiero determinar la polaridad porque no conozco ese transformador, cómo está conectado y quiero determinar la polaridad. Bueno, lo puedo hacer a través de un ensayo y puedo determinar perfectamente esa polaridad en forma práctica. ¿Se entiende? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Y otra cosa más que también, fíjense en ustedes que acá aparecen otros títulos, dice polaridad sustractiva y acá me dice polaridad aditiva. Todavía no hemos hablado nada de eso. ¿Ven? Polaridad sustractiva y polaridad aditiva. ¿Por qué polaridad sustractiva? Sustractivo, ¿qué es lo que es? Una sustracción. Y bueno, una sustracción es una resta, ¿no es cierto? Aditiva, polaridad aditiva, ¿qué es lo que me da? Y me da idea de suma. Y bueno, la polaridad sustractiva significa que hay algo que se debe restar. En cambio, la polaridad aditiva significa que hay algo que se debe sumar. Todo esto, ¿dónde nos damos cuenta? Y nos damos cuenta a través del ensayo para determinar la polaridad. Ahí nos vamos a dar cuenta por qué es aditiva y por qué es sustractiva. Bueno, estamos en tiempo.